En México, la campaña presidencial prácticamente ya comenzó. La oposición, desde un zócalo completamente lleno, intenta desafiar a la maquinaria todopoderosa del oficialismo. La pregunta es, ¿les alcanzará a los opositores para frenar a Morena? De eso hablamos en este video. Antes que nada, debo decir que todos los videos de este proceso electoral que está por comenzar en México solo se encontrarán en este canal secundario. Por lo tanto, le recomiendo suscribirse si aún no lo ha hecho y dejar su respectivo like. El próximo 2 de junio habrá elecciones presidenciales en México. Y por primera vez nos enfrentaremos a un escenario donde solo existen dos candidatas altamente competitivas y un tercer lugar completamente desdibujado. Desde 1988 en México el tercer lugar siempre tenía por arriba de los 15 puntos en la intención del voto. En esta ocasión, el tercer lugar sería para un candidato completamente desconocido para la mayoría de los electores. Todas las encuestas muestran que por el momento la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, lleva una cómoda ventaja superior a los 20 puntos. Xóchitl Gálvez, por su parte, quien es la candidata de la oposición, supera los 30 puntos de intención de voto. El candidato de Movimiento Ciudadano no llegaría ni a los 3 puntos. Esto hace que estemos prácticamente en una elección de solo dos opciones: Morena versus oposición. Cuando se ven estos números, uno podría pensar que la elección presidencial está completamente definida. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Efectivamente, hasta el momento todo parece indicar que Claudia Sheinbaum se hará con el triunfo presidencial, pero dividir el voto en solo dos opciones beneficia de entrada a la oposición. Si en 2018 el PRI, PAN y PRD se hubieran unido contra Morena, la oposición hubiera sacado el 39% de los votos y López Obrador habría ganado esa elección con tan solo 14 puntos de diferencia. Si partimos de esta base, es más que obvio que la oposición podría sacar fácilmente arriba de 40 puntos y el oficialismo arriba de 50. ¿Por qué no aparecen estos números en las encuestas? En general, porque la única que ha hecho campaña hasta el momento es Claudia Sheinbaum. La mayoría de la gente desconoce que Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición. Por supuesto, Morena, a diferencia del 2018, cuenta con una superestructura electoral capaz de movilizar a millones de votantes. Esta estructura es lo que permite suponer que la victoria está asegurada. Sin embargo, la oposición parece que está haciendo algo similar. El sitio web Financial Times titula: "Miles marchan contra la reforma institucional de López Obrador en México". Los grupos de oposición dicen que las reformas amenazan los controles y equilibrios democráticos logrados con tanto esfuerzo por el país. La oposición por fin ha logrado llenar el zócalo de la Ciudad de México, algo que sin duda es bastante simbólico. Más de 100,000 personas se concentraron en el zócalo capitalino, acusando al presidente de México, López Obrador, de ser un narcopresidente. Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, fue el único orador de este evento. Ahí acusó al gobierno de López Obrador de querer destruir la democracia en México para que nadie más pueda llegar al poder. La oposición cree que López Obrador intentará instaurar una especie de maximato a través de Claudia Sheinbaum.
Vamos, que Sheinbaum ostentará el título de presidente, pero será López Obrador quien realmente ejerzca el poder. Por tanto, para la oposición, esta elección presidencial realmente se va a tratar de un referéndum donde, si se desea que López Obrador siga en el poder, la opción para votar será Morena con Claudia Sheinbaum. En cambio, si se odia a López Obrador y a la denominada 4T, la opción será votar por el PRI-PAN-PRD con Xóchitl Gálvez. De esta forma, la elección presidencial vuelve a girar en torno a López Obrador, como en 2018. Sobre la marcha de la oposición se pueden decir mil cosas, que si la gente fue engañada, que si son acarreados, que si solo los mueve el odio, que si solo ven a Latinus y a Loret de Mola en YouTube, etc. Pero lo cierto es que los opositores demostraron una gran capacidad de movilización en el principal bastión del obradorismo, y eso en una democracia se traduce en votos el día de la elección. Todas estas personas tienen en común que odian al gobierno de López Obrador y por sus caras es más que obvio que el día de las elecciones serán de los primeros en acudir a votar. Por supuesto, esto difícilmente les alcanzará a la oposición para arrebatarle la presidencia a Morena y aliados. La razón es que existen estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y gran parte del sur-sureste de México, donde la oposición no tiene mucha estructura electoral y donde el oficialismo se alista para movilizar a millones de electores el día de las elecciones. En todo caso, la concentración masiva de gente en el Zócalo es una llamada de atención para el morenismo más local. El próximo 2 de junio también se renovará la jefatura de gobierno, y ahí sí la oposición puede dar la sorpresa. Más cuando se considera que en 2021 la oposición sacó muchos más votos que el oficialismo en la Ciudad de México. Por supuesto, el próximo 1 de marzo el oficialismo hará un evento similar. En esta ocasión será para el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Ahí Morena y aliados volverán a mostrar músculo y capacidad de movilización, algo que al igual que con la oposición se traduce en votos el día de la elección. A Morena le beneficia que la figura de Xóchitl Gálvez no sea tan atractiva para los propios votantes de la oposición. Xóchitl Gálvez es vista como una mujer bastante extravagante que está lejos de los ideales de la oposición. Además que los opositores no han hecho propuestas de campaña que generen mucho entusiasmo. Sin embargo, a mí si me lo preguntan, creo que realmente Xóchitl Gálvez no quiere ser presidente. La verdad, Xóchitl Gálvez ni hizo precampaña y en estas semanas de intercampaña se fue al extranjero de vacaciones y se tomó fotos con figuras tan impresentables como Felipe Calderón en España. Por eso existe la duda de si el verdadero plan de la oposición consistirá en reemplazar a Xóchitl Gálvez como candidata antes de que ocurra el primer debate presidencial que tendrá lugar a principios del próximo mes de abril. Si Xóchitl Gálvez no es reemplazada por alguien mucho más competitivo, Claudia Sheinbaum será la próxima presidente de México. Por supuesto, Sheinbaum ganará las elecciones, no con tanta diferencia como anticipan las encuestas del día de hoy. Por el momento en México los empresarios se niegan a meterle mucho más dinero a la campaña de Xóchitl Gálvez hasta que no tengan una garantía de triunfo seguro. Incluso los partidos políticos que la postulan, el PRI, PAN y PRD, se niegan a gastar más de lo debido para levantar la campaña de Xóchitl Gálvez. Mientras eso ocurre, la verdadera batalla se librará en el Congreso y en lugares como la Ciudad de México y el estado de Veracruz.
La oposición apuesta a permitir la llegada de Sheinbaum al poder, pero con un Congreso en contra que frene cualquier posibilidad de cambio durante el próximo sexenio. En conclusión, la elección presidencial en México ya ha comenzado. A pesar de que algunos anticipaban una elección presidencial aburrida, la verdad es que no. Todo parece indicar que va a estar mucho más entretenida de lo que se anticipaba hace unos cuantos meses. Ante todo, la lucha por el poder presidencial en México nunca ha sido fácil. La oposición ya se dio cuenta que les quedan unos cuantos meses para frenar al oficialismo y veremos hasta dónde les alcanza. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.